programa diseñado para contribuir a una mejor calidad de vida. Muy buenas tardes, bienvenidos a En Privado. Hoy iniciamos la semana con un tema que yo creo que es de interés para absolutamente todos, hombres y mujeres que son padres, que han tenido relaciones de pareja, y esas relaciones de pareja han tenido un proyecto de vida y es el proyecto de vida hijos, pero en ocasiones el proyecto de vida pareja no resultó y hubo que separarse, y cuando esas cosas suceden, los hijos no son bien manejados por unos y otros. Hoy vamos a hablar de la alienación parental como un fenómeno que se presenta comúnmente en muchas relaciones de pareja que se han disuelto cuando tienen hijos y sienten que la persona de la que se separaron les hizo mucho daño y no merece, digamos, estar al lado de los hijos, o no merece que los hijos lo amen o lo quieran. Está en esta tarde con nosotros la doctora Mónica Kaxemer. Ella nos acompaña todos los lunes para hablar de estos temas de familias, de hijos, lo mismo que la doctora Luz Helena Villegas, quien trabaja también estos aspectos de familia y la relación de los padres con los hijos. Juan Fernando Roncayo, nuestro comunicador y periodista, quien les contará a ustedes cómo comunicarse con nosotros y cómo pueden plantear sus inquietudes con relación a este interesantísimo tema. Así es, doctora. Primero darle un saludo muy especial a la doctora Mónica y a la doctora Luz H. Bienvenidas a nuestro programa En Privado. Y recordarle a todos nuestros seguidores que nos conectamos todos los días de 2 a 3 de la tarde por las redes de Oye Cali, El Corrillo de Mao y Luciana de Asociados. Vamos a estar muy pendientes de sus preguntas y comentarios, y también tenemos una línea privada para que nos hagan sus preguntas, línea WhatsApp 322-423-2323. El tema para que se ubiquen es el síndrome de alienación parental. Sí, señor. Y cuando hablamos del síndrome de alienación parental, estamos hablando, doctora Mónica y doctora Luz Helena, de esa influencia que ejerce, digamos, el padre o la madre que está resentido, o con la ruptura, con la separación o con el conflicto en sí mismo. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo le decía aquí fuera de cámara a la doctora Nader que no lo conocía de esa manera, pero que evidentemente siempre que hay una ruptura quedan unas problemáticas por resolver, y que a veces lo que hacemos es una falsa separación, porque cuando quedan todas esas rabias y esos odios, evidentemente lo que nos está diciendo es que no hay una separación verdadera. Puede haber una ruptura, pero no una separación de pareja, y aquí empiezan esos conflictos que está haciendo referencia a la doctora Nader. Doctora Luz Helena. Sí, buenas tardes a todos y todas también. Perdóneme, le acomodo esto, que está usted muy lejos de este micrófono. Bueno, bien. Entonces, estaba yo investigando que muchas veces, como decía la doctora Mónica, no es muy conocido el síndrome como este nombre, quizá. Pero, ¿por qué? Porque cuando se llevan los procesos de divorcio y de separación, se toma muchísimo esta situación de un padre que agrede al otro, o los dos se agreden, ¿no? Entonces los jueces no han podido en una manera, digamos, tan profesional, y psiquiatras y psicólogos definir que eso sería un síndrome específico sobre los menores, aunque dicen que en Estados Unidos ya se han ganado causas en donde se ha llevado la situación de violencia de uno de los padres hacia uno de los niños. Eso influye muchísimo en su desarrollo, y más tengamos en cuenta si el niño ya ha adquirido una madurez cognitiva y ya entiende y conoce muchas cosas, entonces le hace más daño. Eso le hace más daño a los hijos. Bueno, hay una cosa que es bien importante, y hablábamos al principio del programa, que esto que se llama el síndrome de alienación parental o la influencia parental en los hijos, es conocida por una serie de conductas y comportamientos en donde uno de los cónyuges, en esta ocasión el más resentido, digamos, o el cónyuge que se considera lesionado, porque pueden ser ellos y ellas, es mucho más frecuente que lo
que lo expresen las mujeres que los hombres, dicen los estudios y las investigaciones. Esa persona que queda muy lesionada empieza a construir una serie de actitudes, lenguajes y conductas que, como decía la doctora Luz Helena, pueden constituir violencia contra el menor, en la medida en que se le está creando, por ejemplo, puede ser una real o falsa imagen del progenitor, pero que de muchas maneras lo está lesionando, porque el progenitor o la progenitora se necesitan en la vida de los niños. Sí, yo quisiera un poquito allí precisamente como irme algo más atrás y en ese algo más atrás ir precisamente cuando no hemos aceptado unas carencias como sujetos. Y eso pasa pues tanto en el hombre como en la mujer, sí. Pero evidentemente, generalmente la que vemos que queda más lesionada en una separación es la mujer. Sin embargo, cuando no hemos aceptado, dijéramos, esas carencias y nos conseguimos un compañero precisamente para tapar esas faltas, para tapar esas carencias, en el momento de la pérdida de la relación se reactiva precisamente eso que significó esas carencias para nosotros y convertimos a ese hijo o esa niña en esto que viene a tapar las carencias y en lugar de convertirlo en un sujeto deseante, en un sujeto que necesita cosas, en un sujeto amoroso, en un sujeto que tenemos que precisamente en ese momento proteger, lo volvemos con un objeto y un objeto de pelea donde entonces permitimos que ese niño vea o no vea al padre o a la madre. Depende con quién haya quedado este niño cuando se haya decidido pues la separación. Y en ese momento este niño queda a merced de uno de los dos padres, pero con una cosa muy lesiva en ese momento, y es que el niño generalmente cuando hay esta separación se cree responsable de la separación de los padres y por ello tiene culpas. Pero además se cree responsable de restituir esa imagen del padre o de la madre, y ahí es donde las cosas se complican enormemente. Sí, yo digo que ambas cosas porque evidentemente este niño dice, se separaron, si era que había mucha pelea por las cosas como se le decían las normas que se le colocaban, se separaron porque tuvieron tantos problemas conmigo que se pusieron a pelear, yo no hice caso. Entonces cargan con toda esa responsabilidad y con mayor razón van a cargar con la responsabilidad de verlos nuevamente juntos, porque si están tan culpables, pues ellos necesitan hacer algo para que se vuelvan a unir. Sí, un momentico. Una de las cosas, doctora Luz Helena, es la distorsión que se hace de la imagen del padre o de la madre. Entonces, el cónyuge resentido empieza, digamos, unos llegan a tales extremos que rompen completamente la comunicación, incluso se trasladan de ciudad, se van con sus hijos para otra parte, y si uno de los dos ha dejado al otro por otra persona, mejor dicho, la cosa se complica, y empiezan estos lenguajes, estas actitudes descalificatorias del padre o de la madre. ¿Qué pasa en esa estructura mental de ese niño o de esa niña que está pensando que su papá o su mamá son los seres más malos sobre el planeta Tierra? Claro, empieza esta ambivalencia de los niños o jóvenes, que es lo que estaba diciendo antes, cuando el muchacho es más grande, yo he oído casos en que se sienten como rehenes, ¿sí? Sí, claro. Porque, mire, a mí me cogió mi papá y me llevó, o mi mamá, entonces, ¿cómo así? Pero muchas veces en contra de la voluntad de los hijos, y eso se vuelve una situación dramática para los muchachos, como decía a la doctora Mónica, ellos en su crecimiento que necesitan tanto afecto, tanta demostración de una situación sólida, empiezan a verse como peloteados de un sitio para el otro, y entonces ellos van conformando una personalidad muy débil. Y muy complicada y muy conflictiva, sí. Claro. Cuando se los pelotean de un sitio para otro, tienen, digamos, un chance mejor, doctora Mónica, porque resulta que los niños van creciendo, y cuando van creciendo van teniendo más conciencia de cuáles son las verdades y no verdades, ¿no es cierto? Como que sí, a través de la vivencia. El problema es cuando, por ejemplo, les regulan las visitas y el que se queda con los hijos no empieza a dejarlos ver y se inventa paseos y se inventa muchas cosas y muchas disculpas, y entonces ese discurso... el discurso malo, digamos, negativo hacia el padre, además está reforzado por la ausencia física.
y entonces ese padre o esa madre no tiene la posibilidad de recuperar la imagen, y hablemos del daño que ocasiona no tener una imagen paterna o materna sólida. Sí, es que en este momento uno de los dos se convierte en el malo del paseo. Entonces, en ese malo del paseo, evidentemente se queda sin esa imagen o paterna o materna, y sobre todo empieza a darse cuenta. Lo otro que se juega mucho es con el dinero, ¿no? En el dinero es que se lo dejo ver porque no me ha pasado la plata para tal cosa. Y ahí sí que ese niño se vuelve un objeto que tiene que él conseguir como de lugar el dinero, porque si no él está haciendo una carga muy pesada, pero además de ser una carga muy pesada, no tiene ningún valor para el otro padre que no está dando el dinero. Entonces, en esta cantidad de cosas, uno se recuerda un poco en estas famosas películas, por ejemplo, La Guerra de los Roses. Ah, sí, La Guerra de los Roses. Que esto se vuelve una pelea mortal. Acá se vuelve con los niños. Los niños empiezan a escuchar de un padre, por ejemplo, pues si decimos que se ha quedado con la madre de un padre que era muy querido, que jugaba mucho con él, que le daba una tranquilidad, que lo protegía, que se sentía protegido con él, y de un momento a otro desaparece, y él teniendo, por ejemplo, temores nocturnos, pero queda a merced del otro padre, que casi que viene a hacerlo su compañero y no el objeto que él precisamente está necesitando, ese sujeto. Perdón cuando dije objeto, porque me estaba refiriendo a otro término que quiero aclarar luego. Ese sujeto que está diciendo tengo miedo, y ese papá era el que iba por la noche y lo protegía. ¿Y dónde se fue ese papá? ¿A merced de quién quedó? A merced de una pelea que no, para él no tiene ningún sentido en ese momento. Y muchos de ustedes se estarán preguntando cuáles son esas frases descalificadoras, por ejemplo, que pueden utilizarse en situaciones como estas. Digámonos a la práctica, a mirar cómo son esos ambientes. Primero, por decir algo, nombran al papá, o el niño pregunta ¿dónde está mi papá? O la niña pregunta ¿dónde está mi papá o mi mamá? Y le dicen, mire, no hable de ese personaje, que ese personaje es lo más malo o nefasto que nos ha pasado en la vida. Por ejemplo, no, entonces, o el niño o la niña tiene un comportamiento difícil o complicado, dicen, claro, ya va a repetir usted la historia, ya va a ser igualito a ese que se fue. Y entonces a veces es censurado, castigado, porque tiene, digamos, actitudes similares a las de su padre o a la madre ausente, y resulta que, ¿qué quieren? Si los procesos de identificación se hacen con las figuras paternas y maternas. Entonces, ojo con eso, porque es que nosotros ya hicimos nuestra vida, pero no le estamos tirando la vida a otro que está creciendo. Y hay otra cosa, algunas veces, no serán muchas, pero algunas veces son los dos padres que no se ponen ni siquiera de acuerdo para poder tener a su hijo. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando o la ley o la protección al menor o la misma familia decide que el hijo debe estar con los abuelos o con otro familiar, porque no son capaces los padres de parar esta situación como la guerra que se está viviendo. Sí. Así es. Doctora, otra situación que a mí me parece súper compleja de esas situaciones es cuando los padres involucran a sus hijos pequeños en los problemas. Es decir, el papá tiene otra persona, entonces lo echa de la casa y le cuenta todo el rollo al hijo chiquito de la infidelidad de su padre. Me imagino que primero el niño no va a entender bien la situación, no está en edad para entenderla. ¿Sí? No puede que esté en una edad, pero de todas maneras lo lesiona. Exacto. Segundo, o sea, ¿qué están esperando que el niño haga? Porque el niño entender la situación y cómo la va a representar frente a su padre, eso es un tema muy complicado. Pero además, imagínese si eso es de la madre hacia el padre, porque el padre fue infiel, imagínese cuando la madre es la que se consiguió otro. Ese sí, pues es como la debacle, casi que la satanización es total. Pero vámonos, digamos que ese es un conflicto, digámoslo, extremo. Pero ¿qué tal los conflictos? Esas parejas que en la cotidianidad todos los días están sacando los ojos, mis queridas doctoras, y resulta que el niño, entonces se dejan de hablar 8 días, 15 días, un mes, y resulta que el niño o la niña se vuelven los mensajeros. Vaya, dígale a su papá que la comida está servida, que, pues que si quiere camisa planchada, que la planche él porque yo no se la voy a planchar, y cosas como esa, o no. Ese tipo de cosas también es alienación parental. Exacto. Porque es que los están poniendo ahí
como de puente o de mensajeros a un conflicto que son de un par de viejos que ya deberían saber solucionar sus problemas. Sí, yo le decía a Juan Fernando de que pueden tener la edad, pero igualmente quedan ahí atrapados en la mitad de la pelea. Y ese atrapados en la mitad de la pelea es un lugar que no es claro para el niño, porque para el niño o para el adolescente, para cualquiera de nosotros son muy importantes esas figuras, tanto la de la mamá como la del papá. Y tiene que tomar partido, casi que los obligan a tomar partido, cuando para ambos, para el niño, ambas personas son muy importantes. Doctora, yo conocí una situación que a mí me generó mucho interés y pues para los que nos están oyendo en este momento me parece que es como la forma indicada de hacer las cosas, porque regularmente las personas que se quedan solas y con sus hijos, sin su pareja, a veces hay que sacrificar un poquito por ese hijo. Entonces, ¿qué hacía esta señora? Tenía un exmarido complicado, un exmarido muy ausente, ¿sí? Y ella, muy sabia, es la que lo llamaba a él y buscaba el canal de comunicación entre su hija y su papá, ¿sí? Y hacía pequeñas estrategias para que su hijo no rompiera el canal con su papá. Así ella lo detestara con todo su alma, pero sabía que para el futuro de su hijo era súper importante esa relación. Y más adelante el hijo seguramente, doctora Mónica, va a estar buscando a su papá porque ya sabe que su papá lo quiere, pero lo quiere a su manera y no es buscando. Es que yo creo que Juan Fernando puso el dedo en la llaga, porque evidentemente yo me devuelvo a aquello que decía de que tapar las carencias que uno ha tenido. Cuando uno ha resuelto como padre o como madre ese pedacito y el hijo se convierte en ese deseo, en ese amor por el otro, entonces esto pasa a un segundo plano, la pelea, y lo que se quiere precisamente es el bienestar de ese chico, la salud mental de ese chico. Pueden pelearse los papás entre ellos porque son ellos los que terminan una relación. La relación con los hijos nunca se termina. No se debería hasta terminar. La muerte no se debería terminar. Evidentemente, desafortunadamente, pues la terminamos los adultos. Pero eso, cuando un padre, dijéramos, ha resuelto unos problemas de narcisismo, porque es de amor propio, y esos problemas están resueltos, él puede traspasar esa situación, puede seguir diciendo: yo tengo rabia con este hombre, tengo rabia con esta persona, no me gusta, me dejó, nos peleamos horrible, no aparece, pero mi hijo lo necesita de esa figura paterna y necesita que yo le hable bien de ese padre, porque eso es lo que le va a poner un piso a su vida, y entonces se trasciende sobre eso. Sí, mire, hay historias de vida muy interesantes, los que hemos trabajado durante tanto tiempo con parejas y con familias. En un encuentro que hicimos de solos y solas hace muchos años, hace más de 10 años, encontramos un caso muy significativo. Ella tenía la sensación de que tenía una maravillosa pareja, un marido, de esos maridos que llegan a las 6 de la tarde, amoroso, querido, no sé qué. El marido un día salió de su casa, le dio un abrazo, un beso y nunca volvió. Ella se enteró de que él seguía en su mismo trabajo, en la misma ciudad, una ciudad pues no tan grande, pero él no volvió, y ella desarrolló la ira más espantosa que ustedes se alcancen a imaginar. Nunca le peleó, nunca le dijo nada, hicieron el divorcio a través de un abogado, pero ella se negó a dejarle ver a los hijos. Fue pues al encuentro, no sé qué, hicimos un taller muy largo de 2 días, etcétera, para solucionar, digamos, todas estas cosas de duelo, y el muchachito iba a hacer la primera comunión. Resulta que cuando el papá se fue, el niño tenía ya como 7 o 8 años y extrañaba a su papá, pero ella negada a dejarlo ver, dejar ver ese monstruo pues que había cometido, más que monstruo, era un cobarde de 7 suelas, ¿no es cierto? Sí. Entonces ella aprendió, claro, él nunca se negó a ver los hijos, pero él siempre se negó a enfrentar la situación, que era lo que había pasado. Bueno, se había enamorado de otra, bla, bla, bla. Le faltaron, como se dice en el argot vulgar y popular, cojones para decir: bueno, aquí estoy yo y esto fue lo que pasó. Entonces, bueno, pero en su proceso de elaboración y de reencuentro con su dolor y con su rabia, decidió que él fuera a la primera comunión del niño. Y después nos seguíamos comunicando, y ella nos contaba o me comentaba: mire, usted no sabe el peso que se me quitó de encima, ver la alegría de mi hijo, de ver con su papá, de ver los regalos que le llevó su papá a él y a su hermana,
sentirlo participando, que dijo que ya no me importa si quiera verla con otra. Entonces, esas situaciones de reparación benefician al que está sintiendo odio, pero básicamente benefician a nuestros hijos. Entonces, mire, nadie les dice, lo quiere odiar, la quiere odiar, ódienlo, con todo, con todas las vísceras que quiera, pero no se lo transmita a su hijo, hágalo consciente. Sí, hay una cosa muy importante también y es que se puedan identificar los síntomas de los muchachos que están pasando por una situación de esta, porque no siempre se da por separaciones y divorcios, se da también en las familias, en las parejas que están establemente día a día. Entonces, los padres tienen que, si no se dan cuenta del mal que les están haciendo a los hijos, darse cuenta por qué el hijo está aislado, por qué el hijo reacciona mal con uno de los padres, por qué el hijo empezó a rendir menos escolarmente. Entonces, son síntomas porque todo eso es una violencia, un maltrato para los hijos. Entonces, tomar medidas en el asunto y decir, si no somos capaces de resolver esto entre nosotros dos, busquemos ayuda profesional. Claro. Y eso es muy importante. ¿Qué síntomas? ¿Cómo reconocemos los síntomas de esos niños? Así es, doctora. Saludar a los que se conectan en este momento con nosotros. Estamos muy pendientes de sus preguntas y comentarios. Recordarles el tema de hoy, síndrome de alienación parental. Doctora Mónica, ¿cuáles serían, digamos, esos síntomas y esas expresiones más comunes cuando los niños están sufriendo de esa, digamos, maltrato? Sí, ese conflicto que hay entre sus papás, cuando son protagonistas del conflicto de los adultos. Pues es que cuando la doctora Luz Helena nombraba eso, evidentemente cuando estas cosas no son resueltas, los hijos lo que empiezan es a hacer una serie de síntomas que están hablando de lo que ellos no pueden hablar y se pueden presentar de muchas maneras. Una de las maneras que se da son chicos que se vuelven enfermizos, ¿sí? Todo les duele. Todo les duele porque necesitan que cuando ellos estaban enfermos, ellos se acordaban que su papá y su mamá estaban al lado de la cama. Entonces, una manera de llamar a papá y mamá, pues es enfermándose porque creen que milagrosamente van a volverse a unir. A veces, pues, se unen en el momentico en la cama y eso que con bastante dificultad, si la cosa es bien grave. Otro es que empiezan a fallar académicamente. Yo me acuerdo de un caso, una anécdota, hace muchísimos años cuando trabajaba en un colegio con niños de escasos recursos y estaba trabajando con primaria y había un niño de 6 años que cuando se enseñaba a leer desde la M y la A, y primero era la M, luego la P, luego la S, bueno, así como de una serie de letras a formar palabras, y me acuerdo que la primera frase que ellos tenían que empezar a escribir era mi mamá me ama, porque era la M, mi mamá me ama. Y ese niño no lograba, era un niño muy hermoso, pero no lograba por ningún medio, hasta que la profesora me dijo, mira, yo te traigo a este niñito porque evidentemente él no va a poder nunca escribir nada. Hasta que ella, antes de llegar el niño, una vez le dijo, mira, escribí lo que quieras. Bueno, en unos términos un poquito más fuertes, y el niñito dijo, yo quiero escribir mi mamá me odia. Y la profesora le dijo, yo te ayudo, escribí eso. Eso fue como mágico, dice uno, ¿no? Claro. Como mágico porque está mirando es allí, pero fue el destrabe de él porque evidentemente había sido un niño de lo que estábamos hablando, que era hijo de un señor de estos del aseo de ciudad que se levantaba a las 4 de la mañana y a las 5 tenía que estar haciendo aseo en las calles, y la señora se había ido con otro, y el señor lo único que le habían quedado era 3 hijos que tenía que criar en una pobreza grande, en un trabajo supremamente desgastante, y lo único que pudo él hacer realmente desde la rabia que él tenía fue seguirles hablando mal de su mamá. Entonces este niño, escribir mi mamá me ama era absolutamente absurdo, como era absurdo que los pusieran a escribir mi mamá me ama sin pensar que era lo que los niños estaban haciendo. Bueno, ese es uno de los síntomas. Otro de los síntomas son estos niños que se vuelven agresivos, porque es que están en medio de una pelea y los papás, que son la imagen de donde ellos aprenden, están agrediéndose todo el tiempo. ¿Qué otro camino les queda más que agredir? Uno no cree, pero los niños muy pequeños son capaces de describir y de reaccionar ante expresiones
verbales que incluso pueden no ser ni groseras ni violentas, sino con cierto tono de agresividad. Y uno puede escuchar niños de 2 años y medio diciéndole a la mamá, mamá, no le hables así a mi papá, o papá, no le hables así a mi mamá. Claro. Tienen 2 años y ya son, y si tienen verbalización, y si no tienen verbalización, entonces hacen cara de susto. Muchos niños sufren de terrores nocturnos, muchos niños se vuelven extremadamente tímidos, una socialización Mudos. pobre, mudos. Entonces, ojo con eso, papás y mamás. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a nuestra sección de salud sexual y reproductiva y ya regresamos. Porque salud es más que un cuerpo sano, los invitamos a escuchar en privado estos consejos. Y algo que altera la salud sexual y altera también la salud física y emocional es eso que se llama la violencia psicológica. Ya hay que aprender a reconocer qué es la violencia psicológica. Realmente la violencia psicológica son todas aquellas actitudes y conductas ejercidas de manera negativa hacia otra persona con el fin de provocar en ella una situación de, digamos, de desgaste o descalificación. Entonces, las más comunes son, por ejemplo, la humillación, es pretender que esa persona se sienta, digamos, muy pequeña, se sienta despreciable ante sí misma, y esto lo logran los maltratadores psicológicos con críticas constantes, a veces críticas superficiales como qué comida tan horrible, porque siempre tienes que andar con ese pelo así, tú no te sabes vestir, en esta casa si yo no estuviera nada funcionaría, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo haces mal, los insultos, los comentarios despectivos, sobre todo en público, es que si supieran, y cosas así, las vejaciones, el acoso, por ejemplo, la hostilidad porque no hizo esto, no sé qué, las llamadas permanentes, las falsas acusaciones. Otras son lo que llamamos los lavados de cerebro o las alienaciones permanentes. Por ejemplo, es que usted está loca, usted es una enferma, la evita, por ejemplo, o lo evita, no la deja descansar o dormir tranquilamente, le prohíben visitas a que vayan a consultar también con un especialista, recurren, por ejemplo, al aislamiento para que el control sea muchísimo más intenso. Otra forma de violencia psicológica es el aislamiento, buscan el control absoluto de la persona y entonces empiezan a decir: esos amigos no me gustan, aquí no los traigas a la casa, tu familia es muy metida, cortan los vínculos familiares, tú no necesitas trabajar, quédate aquí en la casa que yo te proveo de todo, ¿para qué va a estudiar si usted no lo necesita? Quédese cuidando los hijos, muchísimo menos poder gozar un espacio con los amigos o con las amigas, o si tiene, digamos, algún dinero de herencia o algún dinero que le llegó de cualquier cosa, no, necesito que me lo prestes, etcétera, etcétera. Digamos que estos son los casos más comunes de violencia psicológica. Si usted siente que algo de esto le está sucediendo, por favor, busque ayuda. Los sistemas de salud, por más dificultades, contratiempos y limitaciones que tengan, tienen también servicios de psicología y de psiquiatría. No deje que otra persona le imponga su estilo de vida. Recuerde que cada uno de nosotros es responsable de la vida que tenemos y de la vida que construimos. Si tiene la posibilidad de la práctica privada, pues búsquela. Lo más importante es no permitir que otras personas nos controlen y nos manejen. Bueno, y seguimos hablando de este síndrome de alienación parental que se ha vuelto una cosa muy complicada. La doctora Luz Helena hablaba de que en este momento yo creo que los más impreparados, por decirlo de alguna manera, son como los jueces de familia. Qué pecado, porque les tocan unos casos en donde no tienen como las herramientas para decir, bueno, qué es lo que más le conviene al niño o a la niña. A veces uno encuentra en la justicia que le prohíben ver al hijo o a la hija si no dan los aportes económicos. Y aquí hay una, digamos, gran polémica. Sí, deberíamos, hay gente que dice, y le voy a quitar la patria potestad. ¿Hasta qué punto? A ver, preguntémonos si esa persona, vamos a suponer que uno de los dos es el más conchudo del mundo entero, trabaja poco, no tiene plata y realmente es así, es un irresponsable o una irresponsable.
¿Podríamos por ese hecho negarle la visita a ese padre o a esa madre? Sí, eso es lo que más se ve, ¿no? Sí. Desafortunadamente uno en clínica lo ve muchísimo y antes uno encontraba, con eso no estoy diciendo que los tiempos pasados fueron mejores, pero por lo menos habían algunas claridades porque no habían tantas separaciones y entonces, bueno, ahí se lidiaba con los chicos, ambos los lidiaban. Pero en este momento que tenemos que aceptar, dijéramos que la separación es el pan nuestro de cada día. Sí, señor. Y que eso se está dando tanto y que ahora los que más están perdiendo los empleos son los hombres. Increíblemente las mujeres ahora cada vez están sosteniendo más la familia. Pues nos encontramos mucho en que ese padre que se va, unas veces es real que no tiene cómo dar una cuota porque se encuentra sin trabajo. Otras veces nos encontramos casos que uno lo ha visto también en consulta, en la clínica, que simplemente se fueron con otra persona y se les olvidó. Lo resetearon. Sí, es como que dicen uno que los encuentra... hombres se enamoran y los resetean. Eso significa que se les olvidó sus obligaciones, sus responsabilidades, No, y los hijos ya totalmente. no ocupan un lugar de responsabilidad en su cabeza. Mire, yo he escuchado personas con expresiones como es que esa es una vaga que trabaja y que sostenga a las hijas, dicho por la otra mujer. Entonces un momentico, uno dice, un momentico, hay hombres que son absolutamente responsables y dicen, no, yo me fui, a ella no le va a faltar nada, yo la dejo acomodada por el bien de los niños, etcétera, 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 etcétera. Y que sus hijos siguen siendo una prioridad. Pero definitivamente hay otros que no. Pero volvemos a esto de que esos chiquitos, pues yo creo que no los tendríamos que involucrar dentro de esta cuestión económica. Sin embargo, pues se está involucrando. Habría que hacer todo lo legal que hay de por medio. Pero que el padre es que el que está sufriendo la pérdida de esa presencia de ese padre que a lo mejor no da el dinero, pero puede seguir queriendo ver a ese hijo que fue muy juguetón, que sigue siendo muy juguetón, que sigue siendo muy amoroso con el niño, y lo que le estamos quitando es esa posibilidad de amor con el niño. Otra cosa que también se debe tener en cuenta es que si los padres ya se están dando cuenta de los síntomas que están lanzando los hijos, todas las señales, ellos tienen que, si no han buscado ayuda profesional, debieran buscarla, pero mientras tanto, el padre que está siendo agredido tampoco puede estarse dejando que sea más violentado el mismo padre. Es decir, si un padre está desmeritándolo al otro padre delante de los hijos, entonces el mismo padre que está siendo agredido debe defenderse también muy diferentemente de como lo hace el otro padre, para que los hijos entiendan que eso tampoco es verdad. Entonces, y ellos darle a los hijos mucho amor y mucha explicación de las cosas. Además, mire, cuando la vivencia es positiva, por ejemplo, cuando el niño vive a su papá o a su mamá que está siendo agredida por el otro y descalificada, pero cuando lo tienen desde la vivencia, el poder de la palabra del otro, casi que podríamos decir, no surte efecto. Lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, padres que le dicen es que su mamá está loca, es que su mamá es no sé qué, pero los hijos tienen una vivencia tan entrañable y tan positiva de su mamá que son capaces de decirlo, no, yo lo único que recibo de mi mamá es amor, cuidado, no sé qué, y antes hace miles de cosas para que mi papá sea menos agresivo con nosotros o con ella, etcétera, etcétera, y los niños empiezan a tener una visión objetiva. Además, es importante que las verbalizaciones de la verdad del otro no sean descalificando al otro, sino como de su propia vivencia, porque no es, no, el malo es él y no yo, no hay necesidad de eso. Aquí hay mucha tela pues de donde cortar, cierto es. Definitivamente esto como que nos da para otros programas según estoy viendo, porque en medio de todo eso, bueno, está la pregunta, ¿lo dejamos o no lo dejamos ver porque da el dinero, no da el dinero? Pensamos en ese niño, cuáles son las dificultades que se le presentan, quién lo descalifica más uno al otro, pero uno empieza a encontrarse unas cosas terroríficas, porque es que de verdad que a veces se vuelven terroríficas cuando llegan los padres a contarle a uno lo que han sido capaces de hacer delante de los niños con el otro padre, cómo le empiezan a decir, pero si es que tu papá nos abandonó.
él no los abandonó cuando se separó y se fue con otra mujer, o ella cuando se fue con otra mujer, con otro hombre, O con perdón, otra mujer. o con otra mujer, sí, el inconsciente, bueno, sale allí de todas maneras. Es decir, con otra pareja para que esto nos quede un poquito mejor. Unisexo. Pero cuando se va con el otro, abandona es su pareja, es decir, se acaba, lo que se acaba es la relación de la pareja, pero no lo abandonó al niño. Pero el que se queda empieza a decir, él nos abandonó, así esté dando el dinero y así lo esté visitando, es que quiere más a los de allá. Y si por casualidad tiene otros hijos en la nueva relación, es que a ellos sí les da esto y a ti no te da aquello. Es que a ellos los llevó a tal parte, pero mira lo que te trajo a ti. Es que ellos tienen un carro, pero nosotros no tenemos un carro, mira el modelo del nuestro. Es decir, hay tantas cosas en las cuales se empieza esto a darles una imagen a los niños de abandono, de que ellos no son importantes, de que ellos carecen de un lugar en el corazón de ese padre o de esa madre que se fue. Y el que está sufriendo todo esto, así no sea tan pequeño, repito, no necesariamente es un niño pequeño, es que ese niño de 10 años uno lo ve como sufre cuando dicen esto y tienen lenguaje, pero sin embargo a veces simplemente lo que le sale es rabia. Y no solamente eso, sino que es que resulta que ya tiene una edad en donde comprende muchas cosas, una edad que ella empieza a tener un criterio, pero la posibilidad de la acción está todavía muy limitada. Y entonces, ¿qué es lo que le sucede a esa pobre criatura? Lo que le sucede a esa pobre criatura es que no tiene los recursos suficientes para poder defender a esa madre o a ese padre que ha sido, digamos, censurado de una manera, digamos, tan fuerte. En fin, es un papá y una mamá que él considera que está muy limitado para reaccionar ante las ofensas o ante los calificativos del otro, pero lo siente y como no lo puede expresar y no tiene la solución, pues se le convierte en un conflicto mayor. Mire, yo tengo, me estoy acordando de alguna vez de unos pacientes que tuve, digo pacientes porque trabajé con la mamá y los hijos, y de un padre con mucho dinero que se separan porque ella no se aguanta la violencia de él y se separan. Y este padre con mucho dinero, viviendo en una casa suprema que era más o menos un club, deja a los niños en un apartamento pequeño, pero se lleva hasta las camas de los niños. Es decir, los niños tienen que quedarse durmiendo en el piso. Uh-huh. Y estos niños empiezan a no poder ir a una fiesta infantil de sus compañeros porque no tenía la mamá cómo comprarles un regalo, porque la mamá no trabajaba. Ha empezado a trabajar porque él no la había dejado trabajar nunca. Esa era una de las violencias que ella se quejaba, siendo una mujer con un magíster. Entonces empiezan estos niños a carecer absolutamente de todo y empieza el padre evidentemente a manipular. Es que si se vienen a vivir conmigo, si van a tener esto, si van a tener viajes, si van a tener aquello, si les voy a dar esto, si les voy a dar... Y cogen unos niños que estaban acostumbrados a cierto modo de vida, a cierto lujo, que ya no saben qué hacer. Pero fíjese, por ejemplo, que hoy en día, afortunadamente, la ley es muy protectora del cónyuge insolvente. Y lo que necesitamos es, mire, muchas mujeres dicen, es que no tengo dinero para pagar un abogado. Todas las facultades, y aquí hagámosle también, digamos, el comercial, no el comercial, pero digamos el servicio social, todas las facultades, todas las universidades que tienen facultades de derecho tienen consultorios jurídicos y todos los que tienen consultorios jurídicos tienen derecho de familia y en esos, y no hay nadie más eficiente que un practicante, no hay nadie más eficiente que un practicante. Entonces, una de las cosas es vayan, busquen orientación, etcétera, etcétera. Y a veces, en ocasiones, las personas les pueden ayudar a redactar un derecho de petición, una tutela, una demanda, etcétera. Es muy importante, sabemos que el que tiene la plata marranea, pero hay muchos profesionales del derecho honestos. Los abogados, sabemos, tienen muy mala fama, pero en la mayoría de los casos es mala fama. Hay muchos, y sobre todo estos muchachos que están en último año, que están haciendo consultorio jurídico, las pueden orientar. El cónyuge insolvente tiene derecho a conservar el estatus de vida que tenía. Pues doctora, en este caso que yo estaba diciendo, desafortunadamente lo que encontró esta mujer fue más vale otra cosa totalmente diferente, por pago por este hombre de mucho dinero,
comprando muchas cosas. Entonces también encontramos el otro lado donde también esta mujer es sacada porque si va a que me golpearon, ¿usted qué hizo? Le contestaban los policías en el CAI, ¿usted qué hizo? Pero ¿usted eso cómo ¿cuántos lo años violentó? fue? Hace 2 años nomás. Pues sí, muy triste y muy doloroso porque quiero contarle que hoy en día la cosa no es así, los policías van y casi que podríamos decir, Vea. se agarran con el agresor. Yo he tenido una paciente, una niña de 12 años, que me buscaron los abuelos. Los abuelos me buscaron porque la profesora de la niña se dio cuenta de varios síntomas, ¿sí? Y empezó a comunicarse con la mamá. La mamá ha tenido muchísimos problemas, se separó del papá, no ha podido manejar su situación. Entonces vinieron los abuelos a buscarme, han traído la niña, pero la persona que se dio cuenta de la situación fue la profesora del colegio. Entonces, cuando encontramos personas que pueden no solo proteger, sino darse cuenta de lo que está pasando con alguno de los muchachos de un colegio, es importantísimo. Y sé que en los colegios hay también servicio de psicología. Entonces, cualquier cosa que se vea, los mismos profesores que también tienen sus parejas y todo, pueden hacer todo este tipo de ayuda, ¿no? Que puede ser preventiva o puede ser sanatoria, digamos así. Y los... Sanadora, sí. Sí, sanadora. Es que a usted se le confunde el italiano con el español. ¿No se dice sanatorio? No, sanadora. Bueno, entonces, pero lo entienden, yo creo. Gracias, Lucía. De todas maneras, los hijos pueden tener también personas que les colaboren si los papás no son capaces de hacerlo. Sí, claro. A ver, eso es muy importante saber cuáles son los recursos que tiene la comunidad para que esas cosas pasen. Por ejemplo, como decía la doctora Luz Helena, los colegios, los consultorios de psicología, de las universidades también. Tenemos que aprovechar todos los recursos. Mire, yo siempre he dicho que cuando a uno se le cierran todas las puertas, aunque sea una pequeña ventana, se abre. Y esa pequeña ventana hace que las personas podamos tener otras opciones. Lo importante es no resignarse. Lo importante es no resignarse y entonces en esos casos pues la pelea es peleando. Si a una señora la van a sitiar por hambre, pues deben existir. Hoy en día tenemos una gran ventaja, doctora Mónica, y son las redes sociales. En las redes sociales las personas comentan su caso y créame que le llueven personas para ayudar. Sí, yo creo que hay de ambos laditos las cosas porque evidentemente hay unas situaciones desafortunadamente que igualmente retomaría eso que dijo la doctora Lucelina al comienzo, que está esta parte jurídica o parte legal o como queramos ver, que a veces se actúa desde lo que dice exactamente la ley en el papel, pero no se pone la escucha de qué es lo que el otro está significando o está diciendo y dónde, aunque hayan una cantidad de cosas económicas, dijéramos que están bien en este lugar, sin embargo, estarían mejor en tal otro lugar. Esa es la parte donde uno resiente de todas maneras esta. Yo entiendo esa postura, doctora Mónica, porque resulta que cuando el señor le deja a la mujer en la calle y le dice a los hijos, si quieren comodidades se tienen que venir a vivir conmigo, es porque esa mujer no le permitió más el maltrato, porque de alguna manera hay esa herida narcisista, exacto, de haber sido abandonado por su mal comportamiento y en lugar de justificar y decir sí, voy a tomar conciencia de su mal comportamiento, entonces le transfiere a ella la culpa de haber roto el hogar y de haber puesto a los hijos en estado de indefensión. Entonces fíjense cómo siempre detrás de todo esto hay una cantidad de trasfondos y de explicaciones de lo que son las características de personalidad de los individuos, pero ojo con eso no significa que las personas sientan que tienen que perder sus derechos. No, de ninguna manera es eso, sino mirar cómo en este momento pues afortunadamente se están haciendo cosas, pero que aún la ley sigue legislando en algunos momentos por cosas externas, dijéramos, como es el dinero en algunos casos. Pero yo creo que ahí yo quisiera devolverme un poco. Sí, nos salimos un poquito del tema. Tenemos que llamar a un abogado en uno de estos programas para que nos digan
y tenemos que hacer, Juan, una invitación a un especialista en derecho familiar para que nos explique todas las cosas que se pueden hacer para romper la alienación parental. Mire, la alienación parental no solamente está dada por eso, ha llegado a tales extremos que la alienación parental puede ser convencer a un hijo o una hija que el padre o la madre le ha hecho daños sustanciales, como por ejemplo abuso sexual o cosas de ese tipo que nunca han existido, pero que la mamá, casi que podríamos decir, le mete en la cabeza al niño que es la única forma de salir del padre, o la mamá o el papá, de salir del padre o de la madre. ¿Y ustedes qué me dicen cuando ese hijo va, por ejemplo, a la otra casa del otro padre donde convive con otra persona y al llegar tiene pánico de regresar porque la mamá el saludo es: contame qué dijeron allá, así, qué viste allá, qué hicieron? Precisamente como un medio de seguir pues dándose cuenta de la vida del otro y poner a pelear al niño en ese momento. Yo creo que eso, doctora, es súper importante. No debe haber nada más doloroso para un niño que enterarse que los problemas están en su casa, no en la casa de los demás. Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a un niño, que cuando llega a otra casa todo es amor y en su casa hay solo conflicto. Sí, esas son situaciones bien complejas porque en lugar de decirle a la mamá cómo te fue, qué pasaste rico, qué hiciste, con quién compartiste, contame qué dijeron allá, es decir, venía a actualizarme para yo seguir acá peleando. ¿Y qué tal? No solamente eso, cuando dice vaya y mire su papá en qué se está gastando la plata. ¿Por qué aquí no está pasando? Vaya y mire y tómele fotos de cómo está viviendo, porque si el otro se está quejando de la plata, entonces le está diciendo vaya y mire en qué está gastando, etc. Bueno, eso también pueden ser recursos pues para pelear lo legal. Pero ojo con eso, los niños no tienen, más bien contrate un detective privado para que le diga eso, pero los niños no deje ya ese cuento, ahí. Ahora es, por ejemplo, cuando se van con otra o con otro, ¿y qué? ¿Y el otro qué? ¿Y es amoroso? ¿Y tienen problemas? ¿Y pelean? Y es haciendo fuerza casi, pues haciéndole novenas a San Alejo, pues para que esa pareja no resulte, ¿no es cierto? Ojo con eso porque eso genera toda esa alienación parental. Yo no sé si me salgo, pero yo creo que no, pero mire, perdóneme, no, es que nosotros no nos podemos olvidar de una cosa, estamos en pre-Navidad. Es que a eso era que iba, claro, exactamente, doctora. Entonces yo lo que le iba a decir era que en estas festividades de Navidad es el otro momento donde precisamente se dan estos conflictos, porque ¿con quién va a estar la Navidad? ¿Con quién va a estar el 31? Vamos a seguir peleando. Yo le doy un regalo mejor que el suyo y le voy a decir que mire ese regalo tan malo que le dio el padre. Yo soy el que le va a comprar el vestido, su papá ¿qué le va a dar? ¿Cómo vamos a hacer? Es decir, aparecen una serie de cosas que ojalá las manejemos diferente en esta época de Navidad, y yo diría que una de las cosas importantes, si logran, aunque sea en estos momentos, ponerse de acuerdo, y el niñito quiere un regalo caro, pónganse de acuerdo en que se los trajo el niño Dios, si es que todavía creen en lo del niño Dios o en Santa Claus, o papá y mamá se lo compraron, así el uno haya dado más dinero que el otro. Pero es que esta manera de manipulación de los niños en esta época, yo quiero pasar 24, es mi hijo, dice la mamá, es que yo lo tuve los 9 meses, sí, pero es que el otro también le dio la ayudita para que lo tuviera los 9 meses. Pero no solamente eso, mire, la idea, por ejemplo, es que si los dos quieren pasar las fechas especiales, la Navidad es una fecha para los niños y las niñas, sobre todo. Diferente al 31, que es una fiesta más social, digámoslo así, que por lo general es una fiesta de adultos, no de niños. De adultos, sí. ¿Cómo sería de maravilloso, así tengan ustedes distintas parejas, que pudieran pasar la Navidad, si no la quieren pasar los 4, los tuyos, los míos, los nuestros, los de allá y los de acá, pues por lo menos se dividieran la Navidad? Entonces uno puede tener los niños de las 12 del día, llevarlos a almorzar, no sé cuántas, pasar toda la tarde divertidísima, tipo 5, 6 de la tarde, le da los regalos, etcétera, y después de las 5 o 6 de la tarde se lo lleva al otro papá o mamá para que pasen el resto de la noche y celebren las festividades con la otra familia. ¿Qué significa eso? Que hacen presencia, Como nosotros la Navidad realmente es el 25, muchos papás pueden decir, bueno, la noche del 24 la pasan y a las 7 de la mañana los recoge, y debajo de la almohada, ya en el cuarto que le tienes en tu casa, vas a estar los regalos
debajo de la almohada. Fíjense que siempre habrá soluciones para todo. Eso es muy importante porque es que estas festividades, no solo Navidad, sino la primera comunión, el cumpleaños, los 15 años, en lugar de tornarse en motivo de celebración y de hacerle un día especial a nuestros hijos, pues lo que empezamos es nuevamente la pelotera. Pero si tú lo tuviste tal momento, pero van a pasar con esa vieja, van a pasar con los muchachitos esos que le van a hacer esto, que esa familia, que no la quiero, y cuando me meten toda la familia sí que es peor, porque cuando toda la familia empieza a hablar mal del otro cónyuge que se dejó, pues Cierto. ahí sí que ganamos un sitio mayor de discusión y donde el niño no puede tener nada amable. Bueno, yo creo que el mensaje es claro. Lo más importante es que los problemas de los adultos tienen que solucionarlos los adultos. Situación diferente si uno de los dos padres representa un peligro real. No se inventen peligros. Solo si representa un peligro real, la ley determinará si ese padre o esa madre deben mantenerse alejados. Y hay unas conductas específicas que determinarían eso, y eso son con unas evaluaciones muy exhaustivas, de tal manera que uno de los mensajes de este programa, mis queridas doctoras, es decirle: los conflictos de los adultos son de ustedes, no son de sus hijos, ya están salpicados con la sola observación del conflicto. No les metamos más situaciones traumáticas que los van a lesionar como adultos. Por eso es que muchos adultos odian la Navidad, son Grinch, y dicen: uy, qué jartera, yo lo único que tengo en las Navidades y en las fiestas son malos recuerdos. Mis doctoras queridas, mi doctora Mónica Katzenberg, mi doctora Lucelena Villegas, muchísimas gracias por estar aquí abriendo esta semana con este tema que definitivamente es esencial en la vida y en la salud mental de nuestros hijos e hijas. Sí, señor. Gracias, Muchísimas gracias a todos. Bueno, les mandamos un abrazo muy, muy, muy grande. Recuerden, estamos aquí todos los días de 2 a 3 de la tarde. Y les recordamos, bueno, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, que pasen un resto de tarde muy feliz y trabajemos, cojamos oficio y chao, chao.